Hace 19 meses, metí todo lo que tenía en un remolque rentado y manejé 3.380 kilómetros sin avisarle a nadie. No dejé una nota. No mandé un mensaje. Simplemente me fui. Y conservé el mismo número de teléfono que tenía desde hace 12 años. Si alguien quería encontrarme, solo tenía que llamar. En 19 meses, nadie llamó. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, hasta el día en que me necesitaron de nuevo. Y fue ahí cuando todo salió a la luz. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Mateo Garza, tengo 34 años. Y la historia que te voy a contar no empieza con una pelea, no empieza con una infidelidad, no empieza con ningún drama de telenovela. Empieza en una cocina, un domingo por la tarde, con un celular que no dejaba de vibrar. Era mi mamá, luego mi hermana Jimena, luego mi mamá otra vez. 3 llamadas seguidas, como si el mundo se estuviera incendiando. Contesté la tercera. Mi mamá dijo que necesitaba que fuera a su casa a recoger un paquete, porque ella no podía salir ese día. Luego agregó, casi pensando en voz alta, y ya que vas a venir, aprovecha y échale un ojo al fregadero de la cocina, que lleva tapado 2 semanas. Volteé a ver mi propio fregadero, los trastes que aún no había lavado, el café que se estaba enfriando en la taza. Era domingo, mi único día de descanso en la semana. Fui, claro que fui, siempre iba. Esta es la parte que nadie ve cuando mira a una familia que parece funcionar bien. Siempre hay una persona que está sosteniendo todo, que llega antes, que se va al último, que se acuerda de la medicina, que organiza la cena de Navidad, que paga el recibo de la luz que al otro se le olvidó, que resuelve el problema que nadie más quiere enfrentar. Esa persona existe en casi toda familia. Y durante mucho tiempo, esa persona fui yo. No sé exactamente cuándo asumí ese papel. Creo que fue después de que mi papá se fue de la casa, cuando yo tenía 16 años. Mi mamá, doña Carmen, no colapsó. Ella nunca colapsaba. Simplemente se volvió más lenta, más distante, como si hubiera apagado una parte de sí misma para no sentir de más. Y alguien tenía que llenar el espacio que sobraba. Mi hermana Jimena tenía 12 años. Demasiado chiquita para entender lo que estaba pasando, demasiado grande para ser ignorada por completo. Así que yo quedé en medio. Hice la cena cuando mi mamá no se levantaba del sillón. Firmé los papeles de la escuela cuando a ella se le olvidaba. Aprendí a pagar los servicios a los 17 años porque, si no, nos iban a cortar la luz. Crecí creyendo que eso era amor, que cuidar era lo mismo que pertenecer. Me tomó muchos años entender que no lo era. A los 30 años, yo vivía a 15 minutos de la casa de mi mamá, en Monterrey, Nuevo León. Trabajaba como coordinador de logística en una empresa mediana. Era bueno en lo que hacía, organizado, confiable, siempre puntual. Mis compañeros de trabajo decían que yo parecía haber nacido para administrar el caos. Si supieran de dónde lo había aprendido. Fuera del trabajo, administraba un segundo turno que nadie me pagaba y que nadie agradecía. Llevaba a mi mamá al doctor 2 veces al mes. Pasaba por los hijos de Jimena a la escuela los martes y jueves. Todos los sábados por la mañana estaba en su casa para cuidar a los 3 niños, mientras ella y su esposo, Alejandro, descansaban. En cada víspera de día festivo, yo era el que planeaba, compraba, cocinaba y arreglaba. Una noche, abrí la aplicación del calendario en mi celular y me quedé viéndola por demasiado tiempo. 3 meses de compromisos. Cada bloque de color tenía el nombre de otra persona. Mamá, Ximena, hijos de Ximena, mamá otra vez, Ximena otra vez. Había cancelado 4 salidas con mi amigo Diego en ese semestre. 2 veces porque Ximena me mandó un mensaje pidiéndome que recogiera a los niños de última hora. Una vez porque mi mamá dijo que no se sentía bien y necesitaba compañía. Una vez porque uno de los niños se había sentido mal en la escuela. Cada vez le mandé mensaje a Diego diciéndole que no iba a poder. Cada vez él respondió, no te preocupes, lo reprogramamos. Pero nunca lo reprogramábamos de verdad, porque siempre salía otra cosa. Siempre. Cerré el calendario. Me quedé viendo la pantalla negra del celular, viendo mi propio reflejo. Y pensé, por primera vez con la claridad suficiente como para que doliera. ¿Cuándo fue la última vez que alguien puso mi nombre en su calendario?
no como una tarea, no como una responsabilidad, como una elección. La respuesta que encontré fue un silencio que llenó toda la recámara. Ese mismo mes fue mi cumpleaños, 31 años. Desperté, revisé el celular, nada. Fui a trabajar, comí solo, regresé a casa. A las 6 de la tarde, paré en una pastelería y compré una rebanada de pastel de 3 leches. Me la comí en el coche, en el estacionamiento, con el motor apagado. A las 8 de la noche sonó mi celular. Mi mamá. El corazón dio ese salto idiota. Ese salto de hijo que todavía espera, a pesar de todo, que su mamá se acuerde. Contesté. Necesitaba que fuera a buscar un paquete de la paquetería que había llegado a casa de una vecina, porque ella no tenía cómo salir. Le dije, «Hoy es mi cumpleaños, mamá». Ella dijo, «Ah, sí, felicidades. ¿Puedes ir a buscarlo?» Fui a buscar el paquete. Manejé hasta su casa, se lo entregué en la mano, escuché un gracias, mijo, y el sonido de la puerta cerrándose. Regresé al coche. Me quedé sentado ahí por un tiempo que no sabría calcular. No lloré, nunca fui de llorar. Pero algo dentro de mí, un cable que había estado tenso durante 15 años, se reventó con un chasquido silencioso. Cuando llegué a casa, abrí la computadora y escribí en Google, departamentos en renta en Playa del Carmen. No sé por qué Playa del Carmen. Nunca había vivido ahí, pero quedaba a miles de kilómetros de Monterrey. Y en ese momento, eso sonaba exactamente como lo que necesitaba. No reservé nada esa noche. No soy impulsivo. Soy coordinador de logística. Yo planeo. Pero primero, decidí hacer un experimento. A partir del día siguiente a mi cumpleaños, cambié una cosa. Dejé de esperar a que la gente me necesitara para ponerme en contacto. Empecé a comunicarme por mi cuenta. No con favores, no ofreciendo ayuda. Solo como persona. Le mandé un mensaje a mi mamá preguntándole si quería ir a comer conmigo el sábado. Solo nosotros dos. Sin motivo especial. Solo porque hacía tiempo que no nos sentábamos juntos sin que hubiera una tarea de por medio. Sin respuesta. Le mandé un mensaje a Jimena diciéndole que la extrañaba, que no platicábamos de verdad desde hacía tiempo. Me respondió 2 días después con un audio de 40 segundos, hablando de un problema en la escuela de los niños. Y al final, casi de paso, me preguntó si podía pasar por ellos el viernes, porque Alejandro tenía junta. Le mandé mensaje a Alejandro, mi cuñado, preguntándole cómo le iba en su nuevo trabajo. Lo dejó en visto. No respondió. Seguí intentando. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Cada semana, al menos un mensaje para cada uno. A veces 2. ¿Quieres ver una película la próxima semana? ¿Cómo estás, de verdad? Hice ese pollo que te gusta, sobró bastante. ¿Quieres que te lleve? Cosas simples. Cosas que cualquier persona le mandaría a alguien a quien quiere. Empecé a guardar capturas de pantalla de todo. No porque tuviera un plan, aún no lo tenía, sino porque necesitaba pruebas para mí mismo. Necesitaba ver, con mis propios ojos, que no me lo estaba imaginando, que estaba extendiendo la mano y cerrando los dedos en el aire. En agosto, conté. 208 mensajes enviados en 5 meses. 12 respuestas. Todas cortas, todas logísticas, ninguna preguntando cómo estaba yo. 196 mensajes ignorados. Abrí la computadora esa noche con una vacante de coordinador senior en Playa del Carmen en la pantalla. Misma área, sueldo un poco mejor, fecha de inicio en octubre. Vi las capturas. Vi la vacante. Postularme me tomó 15 minutos. Mandé el currículum antes de pensarlo 2 veces. La oferta llegó en septiembre. Acepté esa misma tarde. Renuncié el lunes. Mi jefa Valeria me miró por un segundo y dijo, «Playa del Carmen tiene suerte de tenerte, Mateo». Esa frase tan sencilla, dicha por una mujer con la que había trabajado 4 años, hizo algo que no logro nombrar bien. Sonó como agua cayendo sobre tierra seca y agrietada. Empecé a empacar el departamento en las noches después del trabajo. Vendí el sillón, el librero, la tele a desconocidos que aparecían con dinero en efectivo. Configuré el redireccionamiento de mi correo. Desactivé mi perfil en redes sociales, ese en el que de por sí nadie interactuaba. Una cosa que no hice. No cambié mi número de celular. El mismo número que tenía desde hacía 12 años. Si alguien de mi familia quería hablar conmigo, la línea estaba abierta. No me estaba escondiendo. Solo había dejado de rogar por atención.
La última noche en Monterrey, pasé en coche frente a la casa de mi mamá. La luz de la sala estaba prendida. El resplandor de la televisión parpadeaba por la ventana. Podría haberme detenido. Podría haber tocado la puerta y dicho, «Me voy mañana». Seguí manejando. Al día siguiente, enganché el remolque rentado al coche y salí a la carretera. Nuevo León quedó atrás. Luego San Luis Potosí, la sierra, la lluvia fina de la carretera a Veracruz. 3 días de camino, café de gasolinera, paradas en acotamientos para dormir un rato. En algún lugar de Tabasco, abrí la ventana y le grité al viento sin ningún motivo en específico. Algo salió de mi pecho junto con ese grito. Llegué a Playa del Carmen en una mañana de octubre con el cielo despejado y olor a mar en el aire. Me estacioné frente a mi nuevo departamento. Segundo piso, ventana hacia una calle tranquila con una ceiba en la banqueta, y me quedé sentado en el coche por un rato. Sin celular vibrando, sin calendario exigiéndome nada, sin nadie necesitando nada. Respiré. De verdad, como alguien que aprende a respirar de nuevo. El primer mes, revisaba el celular cada mañana al despertar. Nada de Monterrey. Me decía que era pronto, que la gente estaba ocupada, que mi mamá seguramente estaba bien, y Jimena con los niños encima, como siempre. Pasó el día del niño. Silencio. Yo era el tío que compraba regalos todos los años, que llegaba con pastel, que jugaba a los carritos en el piso de la sala. Nadie mandó una foto, un audio, ni un solo emoji. Llegó noviembre. Yo era el que siempre organizaba la comida de Navidad anticipada de la familia, el que llamaba para reservar la mesa en el restaurante o definía el menú en casa, el que recordaba quién iba a traer qué. Sin mí, aparentemente no hubo comida. Nadie preguntó dónde estaba. Me di cuenta de que probablemente ni siquiera se habían reunido. Yo era el engrane que movía todo. Sin el engrane, la máquina simplemente se detuvo, y a nadie le pareció lo suficientemente raro como para investigar. En diciembre llegó mi cumpleaños otra vez, 32 años. Compré una rebanada de pastel de 3 leches en una sucursal de la misma pastelería, pero en diferente estado. Esta vez me lo comí en mi propia cocina, sentado a la mesa, con una taza de café. Eso ya era progreso. El teléfono se quedó callado todo el día. Fue en el tercer mes en Playa del Carmen cuando conocí a Ana Sofía. Trabajaba como diseñadora en la misma empresa, en el escritorio al otro lado del pasillo. En mi tercera semana, se paró junto a mi lugar con una taza de café en la mano y me preguntó, «¿Cómo estuvo tu fin de semana?» Abrí la boca para contestar y casi no pude, no porque la pregunta fuera difícil, sino porque se quedó ahí parada, mirándome, esperando la respuesta de verdad, como si lo que yo fuera a decir importara. No recordaba la última vez que alguien había hecho eso. En los meses siguientes, Ana Sofía me fue presentando a su grupo de amigos. Personas que salían a caminar a la playa los fines de semana, que hacían cenas en casa donde cada quien llevaba un platillo, que preguntaban qué te gustaba antes de escoger a dónde ir. Descubrí que no sabía responder a la mayoría de esas preguntas. No sabía cuál era mi restaurante favorito. No sabía qué tipo de música me ponía de buen humor. Nunca había tenido tiempo de averiguarlo. Y empecé a averiguarlo. En el 6º mes, abrí mi correo viejo por accidente al equivocarme en el inicio de sesión. Tenía un mensaje de Jimena, enviado 2 meses antes. Asunto: fin de semana largo. Cuerpo del correo: ¿te puedes quedar con los niños el puente? Alejandro va a salir de viaje. Sin un hola. Sin un ¿cómo estás? Ella no sabía que me había ido. En 6 meses, no había intentado llamarme ni una sola vez. Solo me mandó una orden por correo como si fuera un empleado contratado. Mi terapeuta, sí, empecé a ir a terapia en Playa del Carmen, por primera vez en mi vida. Me dejó un ejercicio. Escribir cómo sería mi vida dentro de 5 años, si me hubiera quedado. Escribí una página entera sin parar. Seguiría yendo por los hijos de Jimena a la escuela. Seguiría llevando a mi mamá al doctor. Seguiría organizando la Navidad que nadie agradecía. Llegaría a los 40 sin haber salido del mismo radio de 15 kilómetros, sin haber descubierto qué me gusta comer, sin haber dormido una noche sin el celular en el buró esperando la siguiente llamada de emergencia. Luego me pidió que escribiera cómo era mi vida ahora. Escribí menos, pero cada línea era mía. Me ascendieron en marzo, 6 meses después de llegar. Mi jefa, Elena, me llamó a su oficina y me dijo que estaban creando un puesto de coordinador senior
y que querían que fuera yo. Me le quedé viendo tratando de entender si había alguna trampa oculta. Ella dijo, «Eres la persona más organizada que he contratado». No le dije que había pasado 15 años organizando a toda una familia, sin el más mínimo reconocimiento. Hay lecciones que vienen de lugares que prefieres no volver a visitar. Fue en esa semana cuando sonó el teléfono con la Lada de Monterrey. Era mi prima Fernanda, hija de mi tía Lupita, la hermana mayor de mi mamá. La tía Lupita y mi mamá tenían una relación complicada. Se dejaron de hablar por unos años por razones que mi mamá nunca explicó bien. Fernanda era la única persona de la familia que a veces me mandaba un mensaje solo para saber cómo estaba, aunque fuera cada 2 meses. Le había dado mi dirección en Playa del Carmen en la Navidad pasada. Me mandó una tarjeta que todavía estaba pegada en mi refrigerador. «Ya se enteraron», me dijo en cuanto contesté. Me contó lo que había pasado. Jimena necesitaba a alguien para cuidar a los niños un fin de semana. Marcó a mi número. Sonó, sonó, sonó. Mandó mensaje. No contesté. Fue hasta mi departamento en Monterrey. La vecina del piso de abajo, doña Tere, una señora que llevaba ahí 10 años, abrió la puerta cuando Jimena tocó. «¿Buscas a Mateo, el del 5º piso?», le dijo doña Tere. Se fue hace como 6 meses. Empacó todo en un remolque una mañana y se fue. No sé a dónde. La primera reacción de Jimena no fue de preocupación. No le preguntó a doña Tere si yo me veía bien antes de irme. No dijo, «Dios mío, ojalá esté bien». Sacó el celular y le marcó a mi mamá. «¿Sabías que Mateo se fue?». 19 meses. Nadie había llamado, visitado, ni pasado en coche por el edificio. No hasta que necesitaron algo. A mi mamá, doña Carmen, no le cayó bien la sorpresa. Nunca supo lidiar con nada que se saliera del guión que tenía en la cabeza. En menos de una hora, estaba marcando mi número, el mismo de hace 12 años, el que estaba ahí en sus contactos desde siempre. Yo estaba en mi departamento en Playa del Carmen leyendo cuando la pantalla se encendió con su nombre. Lo dejé sonar. Volvió a marcar. Y otra vez. Luego empezaron los audios. El primero. «Mateo, ¿dónde estás? Llámame ahorita mismo». El séptimo. «¿Cómo le haces esto a tu madre?». El 15. «Eres la persona más egoísta que he criado». El 23. «Tu padre estaría avergonzado de ti». El 34. «Le voy a contar a todos qué clase de hijo eres realmente». El 41. «Después de todo lo que me he sacrificado». El 47. «Si no me devuelves la llamada, estás muerto para esta familia». 47 audios entre un viernes en la noche y un domingo en la mañana. Los escuché todos. Hice apuntes. No para nadie, solo para mí. Quería ver con claridad lo que estaba recibiendo. Línea por línea. Mensaje por mensaje. En ninguno de los 47 audios me preguntó si estaba bien. En ninguno dijo que estaba preocupada por mí. En ninguno dijo que me extrañaba como persona. Cada mensaje trataba sobre ella, lo que yo le había hecho, lo que yo le debía, cómo la había avergonzado. 47 mensajes. Cero preocupación. Fui al closet, saqué un folder que me había traído de Monterrey. 208 mensajes impresos en hojas blancas, organizados por destinatario y fecha. Lo puse sobre la mesa. No lo había tocado desde que llegué, pero ahora, con el folder abierto frente a mí y los audios de mi mamá, aún haciendo eco en el cuarto, algo encajó. Fernanda me volvió a llamar el martes. Me dijo que mi mamá estaba planeando la fiesta de Santi, el hijo menor de Jimena, que cumplía 4 años el 15 de marzo. Fiesta en grande. Había invitado a los vecinos, a las amigas de Jimena, a la señora de la iglesia, al pastor Miguel y a su esposa. Y le había anunciado a Jimena que yo seguramente entraría en razón y aparecería, y que, si no aparecía, iba a dar un discurso frente a todos sobre cómo yo había abandonado a la familia. Quería público para hacer su teatro. Calculé los tiempos de envío. De Playa del Carmen a Monterrey, paquetería express. 2 a 3 días hábiles. Si lo mandaba el miércoles, día 12, llegaría el viernes o el sábado por la mañana. El día 12 era mi cumpleaños. Nadie llamó. Ya ni siquiera me decepcionó. Ese sentimiento se había quedado atrás en algún punto entre la Huasteca y la Riviera Maya. Fui a la sucursal de mensajería más cercana con la caja bajo el brazo. Casi no había fila. La señorita la pesó, tecleó el código postal, me dijo que llegaría el viernes, tal vez el sábado. El sábado me servía. Dentro de la caja,
El folder con las 208 capturas organizadas en 3 secciones, separadas por pestañas de colores. Pestaña 1. Mensajes a mi mamá. 83 registros, marcados en 3 colores. Amarillo para saludos, rosa para invitaciones, azul para mensajes personales. Al lado de cada uno, una nota con mi letra. Sin respuesta. En visto. Sin respuesta. Leído. Sin contestar. Pestaña 2. Mensajes para Jimena. 92 registros. Pestaña 3. Mensajes para Alejandro. 33 registros. Todos en visto. Todos sin respuesta. Al final de cada sección, un resumen sencillo. Total enviados. Total respondidos. Porcentaje de respuesta. Mi mamá, 5%. Ximena, 7%. Alejandro, 0%. Y hasta arriba de todo, una sola hoja blanca con una sola frase en tinta negra. Lo intenté 208 veces. Aquí están, sin comentarios, sin acusaciones, sin una carta llena de rabia explicando cuánto duele. Solo la pura verdad, que yo ya les había enviado antes y que ellos habían elegido ignorar. Un espejo. Solo era eso. La cajera puso la caja en la banda. Pagué. Salí. Afuera, la lluvia había parado. Caminé despacio hacia el coche respirando el aire húmedo. El celular vibró. Era Ana Sofía. Feliz cumpleaños. Cena hoy en la noche. Yo cocino. Sonreí. Alguien se había acordado. Alguien que me conocía desde hacía 18 meses se había acordado de lo que mi familia olvidaba por 2 años consecutivos. Le contesté que me encantaría. Esa noche, Ana Sofía preparó un espagueti casero. Abrimos un vino que no era caro pero sabía muy bien, y platicamos de todo y de nada por horas. No me preguntó por la caja. Yo no le conté. Pero cuando llegué a casa y chequé el rastreo, en tránsito, entrega estimada, 14 al 15 de marzo, cerré la aplicación y me dormí de corrido, sin despertar ni una sola vez en la madrugada. Sábado, 15 de marzo. Monterrey, Nuevo León. Yo no estaba ahí. Pero conozco esa casa como la palma de mi mano. La sala estaba adornada para el cumpleaños de Santi. Globos azules y amarillos, mantel de dinosaurios, pastel de súper porque nadie supo cómo llamar a la pastelería donde yo siempre lo pedía. La casa estaba llena. Los papás de Alejandro, los vecinos, 2 amigas del grupo de mamás de Jimena, el pastor Miguel y su esposa, niños corriendo, adultos con platos de cartón en la mano. Mi mamá estaba en el centro de la sala como quien está a punto de subirse a un escenario. Peinada de salón, labial puesto. Había esperado a tener este público. En la mesita del pasillo, entre el tazón de las llaves y un portarretratos con una foto familiar del 2009, estaba una caja de cartón. Remitente. Playa del Carmen, Quintana Roo. Aún cerrada. Partieron el pastel. Santi metió toda la mano en el betún y todo el mundo se rió. Y entonces, mi mamá agarró una cuchara y le pegó a un vaso de vidrio. Antes de que nos vayamos, dijo, quiero decir algo. La sala se fue silenciando. Habló sobre mí. Cómo yo había elegido dejar a la familia sin dar la cara. Cómo había desaparecido sin decir una palabra, sin avisar. Cómo ella me había dado todo lo que una madre puede dar y yo le había pagado con abandono. Su voz era firme, calculada, el tipo de tono que usaba cuando quería que la gente se pusiera de su lado. Doña Tere, la vecina que llevaba ahí 10 años, bajó su plato. El papá de Alejandro, don Arturo, 68 años, jubilado, el tipo de hombre que habla poco y pesa bien sus palabras, volteó a ver la mesita del pasillo. Doña Carmen, le dijo. Alguien le mandó una caja. Viene de Playa del Carmen. Todas las cabezas voltearon al mismo tiempo. Mi mamá caminó hacia la mesita, agarró la caja, le dio vueltas en las manos. No traía nombre en el remitente, solo el código postal. La llevó a la mesa de la sala, rompió la cinta con la uña y abrió las solapas. Adentro, el folder. Organizado, con pestañas de colores, 208 páginas. Hasta arriba, la hoja blanca. Leyó en voz alta, por inercia, porque todavía tenía público y no sabía qué traía en las manos. Lo intenté 208 veces. Aquí están. Se quedó mirando el papel. Lo volteó. En blanco por detrás. Sacó la primera sección del folder y empezó a hojear. El color se le fue borrando del rostro poco a poco, como la luz que se va de un cuarto cuando una nube tapa el sol. Ximena jaló el folder hacia ella. Abrió la segunda pestaña.
Leyó la primera página, su propio nombre hasta arriba. Una captura de pantalla de un mensaje recibido hace 8 meses. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no platicamos de verdad. La nota a un lado, con mi letra. Sin respuesta. Pasó a la siguiente página. Otra captura. Otra nota. Página tras página. 92 registros. Su nombre en todos. La sala estaba en un silencio sepulcral. Don Arturo agarró la tercera pestaña. 33 mensajes. El nombre de su hijo. Todo en visto. Todo sin respuesta. Volteó a ver a Alejandro. Alejandro tenía la mirada clavada en el piso. Fue doña Tere quien rompió el silencio. Ella conocía a nuestra familia desde hacía una década. Nos había llevado un itacate con comida cuando mi papá se fue. Me había visto cortar el pasto de la banqueta todos los sábados durante años. Carmen, dijo despacio. Te mandó 83 mensajes. Mi mamá abrió la boca. La cerró. 83, repitió doña Tere. No estaba gritando. Su voz era plana y exacta, lo cual era peor. Y acabas de decirle a todo este cuarto que se fue sin decir una sola palabra. El pastor Miguel le susurró algo a su esposa. Ella asintió. Se levantaron, dieron las gracias por la fiesta con mucha educación, dejaron los platos en la barra y salieron. Una de las amigas de Jimena agarró su bolsa, luego la otra. La sala se fue vaciando con esa lentitud específica de quienes no quieren ser testigos de lo que viene después. El folder se quedó abierto sobre la mesa como una herida, y mi familia se quedó ahí, a solas con lo que habían hecho mientras creían que nadie los estaba viendo. En Playa del Carmen, esa noche de sábado, yo estaba en el sillón con Ana Sofía viendo un documental sobre el fondo del mar, algo azul y tranquilo y muy lejos de Monterrey. El celular vibró en la mesita. Monterrey. Mi mamá. Luego Jimena. Luego mi mamá otra vez. Ana Sofía volteó a ver la pantalla y luego me miró a mí. ¿Estás bien? Sí, le dije. Es solo la familia. No insistió. Volteó el teléfono boca abajo y me pasó las palomitas. Eso es lo que pasa cuando estás con personas que te respetan. Confían en que vas a compartirlo cuando estés listo. Más tarde, cuando ella ya se había ido, escuché los audios. Mi mamá. ¿Cómo me haces esto en la casa de la familia enfrente de todo el mundo? Me humillaste en mi propia sala. Ximena. No puedo creer que hayas hecho eso. Los papás de Alejandro ni siquiera lo voltearon a ver en toda la noche. ¿Estás contento? Me quedé mirando el techo. No estaba contento. Nunca hubo felicidad en esta historia. No mandé ese folder para ganar nada. Lo mandé porque pasé 5 meses intentando platicar y nadie me escuchó. Lo mandé porque mi mamá estaba a punto de decirle a una sala llena de gente que yo había desaparecido sin dar explicaciones, y la única respuesta honesta era mostrar lo que había intentado hacer antes de esfumarme. Un espejo. Solo un espejo. Me enteré del resto por Fernanda, que narraba los hechos como quien relata un partido donde todos van perdiendo. Jimena hizo un grupo de WhatsApp familiar esa misma noche. Mi mamá, Ximena, Alejandro. El historial duró menos de 20 minutos. Jimena diciendo que tenían que controlar lo que le iban a contar a la gente. Mi mamá diciendo que yo era un problemático. Jimena diciendo que el problema no era yo. Mi mamá diciendo que sí. Alejandro escribiendo, por primera vez en días, que en realidad creía que yo tenía razón. Jimena preguntándole de qué lado estaba. Alejandro contestando que no había lados, que había 208 mensajes con fechas y horas. El grupo enmudeció. Nadie propuso llamarme. Nadie sugirió pedir perdón. Discutieron quién se veía peor y frente a quién. Y entonces Alejandro hizo algo fuera del guión. Le pidió mi número a Fernanda y me mandó un mensaje directo, sin avisarle a Jimena. Mateo. Perdóname. No tengo cómo justificarlo. Vi cada mensaje que mandaste y no contesté ninguno. Solo quiero que sepas que ya entendí. Lo leí sentado en la orilla de la cama, con la lluvia golpeando la ventana. Era el primer mensaje que alguien de mi familia me mandaba en 19 meses, asumiendo su responsabilidad sin echarle la culpa a nadie más. Sin un pero, Jimena dijo, «O ya sabes cómo es tu mamá». Solo un, «La cagué, lo sé». No contesté al momento. Lo dejé reposar. Hay cosas que necesitan tiempo antes de que sepas qué hacer con ellas. El rumor corrió de la misma forma en que siempre corre. No con un anuncio,
sino con murmullos entre las mujeres al salir de misa, comentarios disimulados en los grupos de WhatsApp de los vecinos, alguien que le contó a alguien que le contó a alguien más. Y la versión que se quedó no fue, Mateo abandonó a la familia. La versión que se quedó fue, les mandó más de 200 mensajes y nadie le contestó. Se fue y nadie se dio cuenta en 1 año y medio. Esa versión se quedó porque era la verdad. Mi mamá lo notó antes de que nadie le dijera nada directamente. La forma en que las pláticas se callaban cuando ella llegaba. La forma en que doña Tere la saludaba de lejos, pero ya no se acercaba a platicar. La forma en que la coordinadora del grupo de oración de la iglesia le llamó para decirle que estaban reorganizando la mesa directiva y que su participación estaba en revisión. Nadie la confrontó. No hacía falta. El silencio dice más que cualquier reclamo. 3 semanas después del cumpleaños, sonó mi teléfono. Alejandro. Dejé que sonara 2 veces y contesté. Dijo que no llamaba porque Jimena se lo hubiera pedido, que ella ni siquiera sabía. Dijo que no había dormido bien desde la fiesta, que se había puesto a revisar los mensajes viejos, que había visto su propia negligencia impresa ahí en papel y con fechas. Dijo que los niños me extrañaban, que Sofía, la más grande, había dibujado a una persona en una hoja de su cuaderno y le había puesto mi nombre abajo. Se me apretó el pecho. Yo también los extraño, le dije, pero no voy a regresar para arreglar algo que no me toca a mí arreglar. Lo sé, me contestó. ¿Qué necesitas de nosotros? Hablé claro. Necesitaba que dejaran de tratarme como al empleado de la familia. Si íbamos a tener una relación, sería por elección, no porque alguien necesitaba niñero de último minuto. Y necesitaba que él transmitiera eso con mis palabras, no con la versión editada de nadie. Dijo que lo haría. 1 semana después sonó el teléfono. Mi mamá. No contesté, pero el audio que me dejó era muy distinto a todo lo que le había escuchado decir antes. Una voz suave, sin estar a la defensiva. Dijo que se había pasado la noche anterior releyendo cada página del folder, que se había quedado sentada en la cocina hasta tarde, sola, pasando hoja por hoja, que había visto un mensaje que le mandé en abril del año pasado diciéndole que había hecho su receta de pollo y que de verdad quería que ella estuviera ahí para comer juntos. Dijo que no había contestado, y que ahora, releyéndolo, entendía lo que había dejado pasar. No te voy a decir que me equivoqué, dijo al final. No sé cómo decir eso, nunca aprendí. Pero lo vi, Mateo, lo vi todo, y ahora no sé qué hacer con esto. Se acabó el audio. Lo escuché 2 veces. Busqué el drama de siempre. La voz que victimiza, que convierte todo en sufrimiento propio, que hace de cada conversación un monólogo sobre ella misma. No lo encontré. Lo que escuché fue a una mujer de 62 años, sentada sola en una cocina con 200 páginas de evidencia de que su hijo la amaba y ella ni siquiera lo había volteado a ver. No le regresé la llamada. Pero abrí mi libreta y escribí. Primer audio que suena a persona, no a sentencia. 6 meses después de la caja. Aquí es donde están las cosas. Mi mamá empezó a ir a terapia. No por cuenta propia. El pastor Miguel se lo sugirió con tacto, y ella lo respeta lo suficiente como para hacerle caso. Me mandó un correo corto. Sin culpas, sin reclamos. Estoy trabajando en mí. Es lo único que te puedo decir por ahora. Lo leí 2 veces. Aún no le respondo. Pero lo guardé. Jimena y yo no hemos hablado desde aquella llamada en la que me colgó, pero a través de Alejandro me entero de cosas. Contrató a una niñera, la paga de su bolsa, 2 veces a la semana, administra su propia agenda, pasa por los niños, programa las citas médicas. Alejandro me dijo que era la etapa más difícil que ella había vivido. Le creí. Es duro aprender a los 30 lo que debiste haber hecho mucho antes. Alejandro se volvió un puente silencioso. Me manda fotos de Sofía en la obra de teatro de la escuela. Videos de Santi riéndose en el columpio. Un mensajito rápido. A Leo se le cayó su primer diente. Pensé que te gustaría saberlo. Sin pedir nada. Sin presionar. Solo compartiendo. Le contesté por primera vez. Gracias. Están creciendo rapidísimo. No era una puerta abriéndose de par en par. Era una ventana con una rendija de 2 dedos. Por ahora, era suficiente. Un jueves de octubre, mi departamento olía al pollo al horno de la receta de mi mamá. Esa que había aprendido de su abuela, apuntada en una libretita con manchas de aceite en la portada. Yo le había tomado una foto hace años y nunca la borré de la galería.
Ana Sofía llegó y se paró en la puerta de la cocina. ¿Qué es ese olor tan rico? Me lo enseñó mi mamá, le dije, simplemente, sin ironía, sin peso en la voz. Pues te enseñó muy bien. No le dije que mi mamá probablemente ni sabía que yo todavía lo cocinaba, que la última vez que había mencionado esa receta en un mensaje, me habían dejado en visto. Hay historias que no necesitan de toda una excavación arqueológica para tener sentido. Cenamos. Ella me dijo que era lo mejor que había comido en mi casa. Después lavé los trastes, con las manos en el agua caliente, y por un segundo regresé a cuando tenía 16 años, en la cocina de mi mamá. La misma postura, el mismo movimiento circular con la esponja, pero todo a mi alrededor era distinto. La casa era mía. Esa cena había sido mi elección. Y cuando volteé, había alguien sentada a la mesa que me dijo gracias. Una sola palabra. Había esperado toda mi vida para escucharla dicha así, sencilla, incondicional, sin ese tono de que solo estaba cumpliendo con mi obligación. Más tarde, ya acostado, abrí el celular y le escribí un mensaje a mi mamá. Hoy hice tu pollo. Me quedó bueno. Me quedé viendo el texto por unos 15 segundos. Lo mandé. 3 minutos después, me contestó. Qué bueno, mijo, me da gusto. Sin reclamos. Sin un cuándo vienes a visitarme. Sin dramas de por medio. Solo esas 6 palabras, pequeñas e imperfectas. Y tal vez el inicio de algo diferente. O tal vez no. Todavía no lo sé, pero esta noche estoy bien. Y he descubierto que con eso me basta. No me fui para castigar a nadie. Necesito que entiendas eso. Me fui porque necesitaba descubrir si yo existía más allá de lo que hacía por los demás. Necesitaba saber si alguien notaría si yo me detenía. La respuesta tardó 19 meses en llegar. Ni una sola llamada, ni una sola visita, ni un mensaje de cumpleaños, ningún intento de buscarme, hasta que necesitaron un favor. Esa fue mi respuesta. Y dolió exactamente como sabía que iba a doler. Pero fue clara, y prefiero una respuesta clara que duele, a una mentira cómoda que me mantenga amarrado. La caja que mandé no traía ni una sola palabra de odio. No escribí ninguna acusación. No le agregué ningún comentario. Solo imprimí lo que ya les había mandado, lo que ellos ya habían recibido y habían decidido ignorar, y se los regresé. Un espejo. Nada más. Y cuando se miraron en él, no encontraron a un villano. Se encontraron a sí mismos. Si tú eres la persona en tu familia que sostiene todo, que planea los días festivos, que recuerda los cumpleaños, que los lleva al doctor, que media en las peleas, que contesta todas las llamadas, necesito que escuches esto. Tu valor no se mide por tu utilidad. No eres una herramienta. No eres un servicio de asistencia. Eres una persona. Y si los que te rodean no pueden ver la diferencia, ese no es un problema que a ti te toque resolver. Pon tus límites, aunque te llamen egoísta. Especialmente si te llaman egoísta. Porque los que más te acusan de ser egoísta por tener necesidades son exactamente los mismos que más se han beneficiado de que actúes como si no tuvieras ninguna. Mi nombre es Mateo Garza. Tengo 34 años. Vivo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y por primera vez en mi vida, si llego a desaparecer, hay gente que lo va a notar. No porque me necesiten, sino porque me quieren cerca. Esa es la diferencia que me tomó 34 años aprender. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Ahí te espero.